Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La Trinidad, una doctrina fundamental, por Arthur Pink, en donde nos expone la importancia de la doctrina de la Trinidad en el cristianismo, argumentando que es fundamental para la comprensión de la fe cristiana y la vida espiritual del creyente. Destaca que la Trinidad, como la base de toda la enseñanza del Nuevo Testamento, revela la naturaleza de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cada persona de la Trinidad está involucrada en la obra de salvación. El texto explora en detalle la relación entre la gracia, el amor y la comunión, atribuyendo cada uno de estos aspectos a una persona de la Trinidad y resaltando su importancia para la vida cristiana. Además, Pink reflexiona sobre la naturaleza sagrada y misteriosa de la Trinidad, enfatizando la necesidad de reverencia y humildad al tratar este tema. En resumen, el texto ofrece una perspectiva teológica profunda sobre la Trinidad y su relevancia para la fe cristiana. Dicho esto, hermanos, comencemos. Una doctrina fundamental. Escrito por Arthur Pink. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. La Divina Trinidad es la base de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. El único Dios verdadero es revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es dado a conocer en Jesucristo y a través de Él el único mediador. Que la revelación del Trino Dios constituye el fundamento doctrinal del cristianismo es algo que puede demostrarse con facilidad. Primero, como hemos dicho en el párrafo anterior, el Dios verdadero subsiste en tres personas de la misma esencia e igualmente eternas. Por lo tanto, el que adora lo que no sea el Trino Dios no hace más que rendir homenaje a un producto de su propia imaginación. El que niega la personalidad y la deidad absoluta tanto del Padre como del Hijo o del Espíritu no puede ser un cristiano auténtico. Segundo, ninguna salvación es posible para ningún pecador, salvo aquella de la cual el Trino Dios es el autor. Considerar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, excluyendo las operaciones de salvación de tanto el Padre como el Espíritu, es un grave error. Por toda la eternidad, el Padre tuvo el propósito de salvar a sus escogidos en Cristo, como lo declara Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. El Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron un pacto sempiterno entre sí, de que el Hijo se encarnaría a fin de redimir a los pecadores. La salvación de la Iglesia se adjudica al Padre, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 9. El Padre fue nuestro Salvador mucho antes de que Cristo muriera para hacerlo Él, y merece por ello nuestro agradecimiento. Igualmente necesarias son las operaciones del Espíritu para aplicar al corazón de los escogidos de Dios el bien que Cristo hizo por ellos. Es el Espíritu el que convence a los hombres de pecado y el que les imparte la fe salvadora. Por lo tanto, se le adjudica a Él también nuestra salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Una lectura cuidadosa de Tito capítulo 3, versículo 4 al 6, demuestra que son tres personas unidas en este vínculo, porque Dios nuestro Salvador es claramente el Padre quien nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito capítulo 3, versos 5 al 6. Tercero, la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental porque es por medio de las diferentes operaciones de los tres Santísimos que nuestras diversas necesidades son satisfechas. ¿Acaso no necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿No es nuestro requisito real más urgente acudir constantemente a Él y tomar de la plenitud de gracia atesorada para nosotros en Él, como lo declara Juan 1:16? Si hemos de hallar gracia para el oportuno socorro, tenemos que acudir al trono en que está sentado el mediador. ¿Y no necesitamos también el amor de Dios? Es decir, nuevas manifestaciones de ese amor y comprensión de las mismas. ¿No tenemos el consejo de permanecer en el amor de Dios? ¿No necesitamos igualmente la comunión del Espíritu Santo? ¿Dónde acabaríamos si el Espíritu no renovara día en día el hombre interior? ¿Qué sería nuestra vida de oración si Él ya no nos ayudara en nuestra debilidad? Si conforme a la voluntad de Dios no intercediera por los santos, como lo declara Romanos 8, versos 26 al 27. La Santísima Trinidad. Al igual que el nacimiento virginal de Cristo y la resurrección de nuestro cuerpo, la doctrina de la Santísima Trinidad es uno de los misterios de la fe. La primera verdad presentada a la fe es el ser del Dios verdadero y viviente. Y esto lo descubrimos no por nuestro propio razonamiento, sino porque Él lo ha revelado en su palabra. La próxima verdad maravillosa es que el Dios viviente y verdadero se nos ha dado a conocer bajo la triple relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo conocemos por la misma autoridad que la primera. Cuando intentamos dialogar sobre la revelación que Dios ha hecho de sus tres personas, debemos hacerlo con frentes inclinadas y corazones reverentes, porque el suelo que pisamos es inefablemente santo. El tema es de trascendencia sagrada porque se trata de aquel que es infinitamente majestuoso y glorioso. Adquirimos la totalidad de nuestro conocimiento sobre este tema únicamente por lo que a Dios le ha agradado revelar de sí mismo en sus oráculos. Ni la ciencia, filosofía, experiencia, observación, ni especulación puede aumentar ni un ápice nuestro conocimiento de esta elevada esfera. Trinidad en unidad. La Divina Trinidad es una Trinidad en unidad. Es decir, no hay tres dioses, sino tres personas existiendo conjuntamente por una unión esencial en la naturaleza divina del único Dios verdadero. Esas tres personas comparten igualdad y gloria, de modo que ninguno es más ni menos que los otros, ninguno más grande ni menor que los demás. Es en y por medio de los oficios de su pacto que nos son manifestados, y es un privilegio y responsabilidad creer y saber cómo estas tres personas están totalmente comprometidas con nosotros e interesadas en nosotros por el pacto sempiterno. Aunque nos es imposible comprender el misterio de su subsistencia, cualquier enseñanza que no honra de igual manera a todas las personas de la deidad distintiva y armoniosamente no es de ningún valor para el alma. Como dijo alguien, no hay ni vestigios de cristianismo donde la verdad de la Trinidad no es conocida, aceptada y honrada, ni un vestigio de santidad en el corazón de ningún hijo de Adán donde no moran oficialmente el Padre, el Hijo y el Espíritu. No existe un concepto claro que se pueda obtener de ninguna doctrina de la gracia de Dios, a menos que sea por el telescopio, por así llamar a la doctrina de la Trinidad, aplicado al ojo de la fe y contemplando todo lo que desde allí se ve. En esta bendición de 2 Corintios capítulo 13, verso 14, el apóstol invoca a la Trinidad como fuente de gracia, amor y comunión.
No debemos pasar por alto sus características únicas. El orden es inusual y los nombres usados familiarmente. El Hijo es colocado antes que el Padre. No son mencionados aquí como el Hijo, el Padre y el Espíritu, sino como el Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. La razón es que nuestro texto no es principalmente una confesión de fe como Mateo 28:19, ni una doxología como en Judas 24:25, sino una bendición. Una doxología es una expresión de fe. Una bendición es una palabra dicha para bendecir. La primera asciende del corazón del santo a Dios, la segunda desciende de Dios al santo. La doctrina de la Trinidad es de gran importancia. La bendición cristiana implica, por lo tanto, que la doctrina de la Trinidad es de gran importancia para la existencia y el progreso de una consagración vital, que no es pura especulación, sino una de la que depende toda comunicación de gracia y paz para los santos. Es un hecho importante y serio que los que rechazan la verdad de la Trinidad rara vez profesan siquiera tener una comunicación espiritual con Dios. En cambio, la tratan como una especie de entusiasmo y fanatismo, lo cual podemos comprobar con una lectura de los escritos unitarios. Entonces, la bendición resume las bendiciones que la Trinidad provee al cristiano en las tres grandes palabras del Evangelio: gracia, amor, comunión. Estos tres dones divinos son atribuidos a diferentes personas de la deidad. Cada una toma precedencia en su propia obra principal, aunque no podemos trazar sus límites y tenemos que cuidarnos de no concebir a Dios como tres dioses en lugar de uno. Cada uno pertenece a todos. El amor es del Hijo y del Espíritu al igual que del Padre, y nuestra comunión es con el Padre y el Hijo al igual que con el Espíritu. Gracia. Una palabra grandiosa del Evangelio. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué le adjudica específicamente la gracia a Él, si ésta es de Dios y del Espíritu también? Porque la economía de la redención, toda gracia nos llega a través de Él. Gracia es la palabra especial de Pablo en cada epístola. 8 de ellas concluyen diciendo: la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, a veces variando la fórmula diciendo con vuestro espíritu. Gracia es una de las palabras preponderantes del Evangelio. La gracia del Señor Jesucristo. Esta es su designación como el Dios hombre mediador. Incluye e indica su naturaleza divina. Es el Señor, sí, el Señor de señores. Su naturaleza humana. Es Jesús, su oficio. Es el Cristo, el ungido, el largamente prometido Mesías, el mediador. Es el favor de su divina persona revestida de nuestra naturaleza y hecha cabeza de su pueblo, lo que Pablo ruega para todos sus hermanos creyentes. Su gracia sea con todos vosotros. La gracia se menciona primero porque es la necesidad inicial. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda los Corintios 8:9. Allí está su infinita condescendencia al someterse a una condición tan vil por nuestro bien. Cuando se encarnó, el unigénito del Padre fue visto por los suyos como lleno de gracia y verdad, y como agregó el apóstol, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así lo declara Juan 1, versos 14 y 16. Aquí el significado de gracia pasa a ser un atributo del carácter divino, a una energía activa en el alma de los redimidos. Ante el trono de gracia hallamos gracia para el oportuno socorro, como lo declara Hebreos 4:16. El corazón se afirma con la gracia, así lo declara Hebreos 13:9. Y por esa gracia podemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Es en la gracia que es en Cristo Jesús, como lo declara 2 Timoteo 2:1, que encontramos nuestras fuerzas.
y Él nos asegura su capacidad para guardarnos en toda aflicción y persecución con la promesa: bástate mi gracia. Por lo tanto, nos exhorta diciendo: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Todos estos pasajes hablan del poder divino en el alma como la operación de gracia en relación con el Señor Jesucristo como su manantial. El amor de Dios y el amor de Dios son dos las razones por las cuales esto es enunciado en segundo lugar, porque este es el orden tanto en la economía de la redención como en la experiencia cristiana. Primero, fue la obra o gracia mediadora de Cristo lo que procuró el amor de Dios para su pueblo, lo que alejó de ellos su ira y los reconcilió con Él. Por lo tanto, no se trata del amor del Padre que nunca cambia ni mengua hacia su pueblo, sino que se trata del amor o la buena voluntad de Dios como su gobernador y juez. Segundo, es por la gracia del Señor Jesucristo, al salvarnos, que somos llevados al conocimiento y gozo del amor de Dios. El amor del Padre es, por cierto, la fuente y causa originadora de la redención, pero no es el amor particular de Dios que estamos considerando aquí. La muerte de Cristo como satisfacción de nuestros pecados era imprescindible a fin de acercarnos a Dios y a participar de su amor. La manifestación del amor de Dios hacia nosotros, al perdonarnos nuestros pecados y justificarnos, estaba condicionada a la sangre expiatoria. La comunión del Espíritu Santo. Debido a que el propósito supremo de la obra de Cristo para con Dios fue aplacar su ira judicial y procurar para nosotros su amor y favor, de la misma manera el gran efecto para con los santos fue procurar el don del Espíritu Santo. La palabra griega puede traducirse como comunión y comunicación. Por la comunicación del Espíritu Santo somos regenerados, recibimos fe y la santidad es forjada en nosotros. Vida, luz, amor y libertad son los beneficios especiales que nos otorga. Sin la impartición del Espíritu, nunca podríamos gozar personalmente y por experiencia de los beneficios de la mediación de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, como lo declara Gálatas 3, verso 13 al 14. Por lo tanto, la impartición del Espíritu a su pueblo fue uno de los objetivos principales de la muerte de Cristo. Pero la palabra griega también significa la comunión del Espíritu Santo, vocablo que significa asociación o compañerismo. Él comparte con nosotros las cosas de Dios. La gracia tiende a amar y el amor a la comunión. De ahí que vemos nuevamente que aquí el orden es el de la experiencia cristiana. Solo en la medida en que la gracia sea conscientemente recibida y que el amor de Dios sea realidad en el alma, puede haber una comunión inteligente y real a través de Cristo con Dios el Padre y a través de ambos la presencia permanente del Consolador. La expresión, la comunión del Espíritu Santo, muestra que es una persona, porque no tiene sentido hablar de comunión con un principio o influencia impersonal. Unido como está en este versículo con el Señor Jesucristo y Dios, evidencia ser una persona divina. Además, denota que es un objeto con el cual relacionarnos y conversar, por lo cual cuidémonos de no entristecerlo, como lo declara Efesios 4:30. La mención separada de cada uno de los tres eternos nos enseña que debe recibir de nosotros el mismo honor, gloria y alabanza. ¿Qué significa la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros? No puede significar otra cosa que la presencia consciente de Dios. El apóstol no estaba pidiendo los dones de gracia, amor y comunión aparte de las personas entre las cuales se encuentra,
pidió que la presencia del Trino Dios estuviera en las almas de su pueblo. El Nuevo Testamento enseña que los tres divinos moran igualmente en el corazón del creyente. Hablando del Espíritu, Cristo dijo: mora con vosotros y estará en vosotros. Y de sí mismo y del Padre dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El Trino Dios mora en el cristiano. El Señor Jesús mora en él como la fuente de toda gracia. Dios el Padre mora en él como el manantial de todo amor, y el Espíritu Santo está en comunión con él y le da las fuerzas para todo servicio espiritual. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.